Buenas, soy José Manuel Sáez, soy profesor en la Facultad de Educación de la UNED. Les voy a presentar el concepto de innovación docente. Hay que tener en cuenta que innovación se refiere a algo nuevo, una novedad, y propicia un cambio organizado, sistematizado, no es para nada una improvisación, sino que es organizado, sistematizado, que propicia una mejora. Por tanto, estos son los elementos fundamentales de la innovación: introducir algo nuevo, y se diferencia del cambio por el carácter sistemático que tiene, porque el cambio es más espontáneo y la innovación docente propicia esa sistematización. El profesor Medina ha destacado tradicionalmente estos modelos, el modelo sistémico con distintos tipos de sistemas. También hace énfasis en el modelo intercultural, con ese diálogo y enriquecimiento entre distintas culturas, enriquecimiento mutuo. Luego el modelo científico de gestión, muy centrado en el paradigma cuantitativo, racionalista, por tanto en un enfoque bastante centrado en datos, en estándares. En definitiva, un planteamiento cuantitativo. Por otra parte, tenemos el modelo cultural interpretativo, que busca en comprender los fenómenos educativos desde un punto de vista cualitativo, naturalista, hermenéutico, fenomenológico, adentrándonos en circunstancias de las instituciones y comprender los fenómenos. Por otra parte, tenemos dos modelos, que es el de la mejora de la escuela de Lakewood y el del cambio profundo de Senge, que son similares en muchos elementos. Se centran en la participación en la comunidad escolar, en la organización educativa, en los estilos de liderazgo, por tanto en esa cultura institucional en los centros educativos de colaboración e innovación, y son modelos interesantes. Vemos también, por último, el modelo de redes y desarrollo colaborativo, que se centra en esa interacción, en ese enriquecimiento a la hora de trabajar con grupos distintos, con distintas instituciones, si es posible. En definitiva, ese modelo de redes colaborativo propicia también una innovación interesante. En este esquema les destaco la metodología y tecnologías emergentes también a tener en cuenta, según los Horizon Report que se han ido publicando a lo largo de los años, el K12 y el Higher Education Edition. Pues destacamos principalmente unas metodologías y tecnologías emergentes: la clase invertida, gamificación, redes sociales, aprendizajes híbridos, learning analytics, puede ser la realidad virtual aumentada, robótica educativa, programación efectiva. Hay muchos elementos a tener en cuenta en entornos de aprendizaje profundo, realidad virtual, que ya he comentado, ubicuidad. Bien, todos estos planteamientos permiten, si se llevan a cabo de una manera coherente y adecuada, un aprendizaje centrado en el alumno, un aprendizaje activo, y teniendo en cuenta también modelos esenciales como el TPACK que destacaremos. Estos planteamientos activos se fundamentan en la teoría activista de la escuela nueva, con autores como Freinet, como Montessori, que busca la autonomía principalmente, como John Dewey, que destaca esos principios de interactividad, aprendizaje activo, y en definitiva unos distintos elementos que destacan la actividad del estudiante y la posibilidad de realizar sus procesos de forma autónoma, y en coherencia con lo destaca la profesora Sevillano en la visión constructivista, donde el estudiante es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en contra de teorías tradicionales de la enseñanza, teorías y modelos tradicionales en las que el estudiante se mantiene pasivo, obediente, simplemente escucha y obedece. Por tanto, los planteamientos activos son fundamentales, y para una adecuada innovación educativa son coherentes a la hora de aplicarlos. Hablábamos del modelo TPACK. Para este modelo quiero partir de algunos ejemplos para facilitar su comprensión. En primer lugar, la parte de debajo la destacaba el propio Schulman. Hablaba de conocimiento disciplinar de contenidos, Subject Matter Knowledge, la C. Bien, aquí como ejemplo podemos comentar un profesor de matemáticas que domina perfectamente las matemáticas, llena la pizarra de fórmulas y lo hace perfectamente, maravillosamente, y es un profesor que domina la materia, el área curricular, las matemáticas. Sin embargo, tiene carencias en el conocimiento pedagógico en la P, y no sabe organizar grupos, no secuencia bien los contenidos,
los estudiantes no se enteran muy bien por dónde van, no tiene esa capacidad de atender al estudiante, ese acto didáctico, por tanto, flaquea en el contenido pedagógico. O podría darse lo contrario, un profesor que tiene muchas estrategias, dinámicas, grupos, pero resulta que cuando se enfrenta a las fórmulas matemáticas se equivoca o no domina la materia. Por tanto, para una buena integración hay que tener esos dos elementos, el conocimiento pedagógico y el contenido, el de la materia. De ahí estaríamos en el PC, tener esos dos elementos. Misra y Kohler en el 2006 introducen un nuevo círculo, que es el conocimiento tecnológico, y añade varias intersecciones, teniendo en cuenta que esa integración óptima está en el centro, en el TPAC. De modo que ahí tenemos el modelo con esa integración óptima de esos tres factores y elementos. Como ejemplo de actividades innovadoras, quiero destacarles la que ven en la diapositiva. Es un proyecto que se realizó en la escuela primaria, publicado en la revista Computers and Education en el año 2016. En esta actividad innovadora se aplica un enfoque interdisciplinar con artística, se aplica ciencias de la computación, programación en el aula, historia del arte, y en definitiva son creación de avatares en un entorno llamado Scratch, utilizando digamos la programación visual por bloques, como ven estos bloques, para programar, y utilizando un contenido relativo a la historia del arte, con obras pictóricas de Velázquez, Dalí, el Greco y Picasso. Entonces vemos aquí en este ejemplo de las meninas de Velázquez cómo los estudiantes tienen que buscar información, tienen que indagar, luego tienen que programar el avatar para que lo explique, para que se mueva, y además está en inglés porque era un proyecto que colaborábamos con estudiantes de otros países, por tanto también está el lengua extranjera inglés como área curricular. En definitiva, estamos integrando en este proyecto un proceso de cambio orientado a una mejora. Nunca antes en este centro se había dado este tipo de actividades, con un enfoque interdisciplinar, tecnológico, utilizando programación, utilizando distintos elementos interesantes para el estudiante. Al mismo tiempo, en este ocurre lo mismo con historia del arte, avatares en inglés, pero además añadimos una educación en valores de un bombardeo en la Guerra Civil Española, que da una educación, propicia una educación para la paz, una educación en valores, también unas interpretaciones. En definitiva, tenemos aquí unos elementos innovadores que pueden aplicarse con esta tecnología emergente, que en este caso es la programación por bloques que nos da Scratch, vinculándolo a historia del arte, teniendo en cuenta otros elementos. La programación por bloques en Scratch también nos permite, como es este caso, crear juegos muy relacionados con la aplicación Math Blaster, en el que si el estudiante acierta la multiplicación, el personaje mete gol, y si falla, pues la rana para el gol. Es un juego creado por estudiantes y podemos programar, y tenemos ahí la posibilidad de utilizar esta actividad innovadora también para que los estudiantes creen sus propias aplicaciones. Aquí vemos la programación y el enlace al proyecto, y vemos cómo los estudiantes pueden manejar números aleatorios, combinar esas operaciones con unos condicionales. Hay un condicional que nos da una respuesta. La robótica educativa lleva esta programación al mundo real. Aquí vemos un ejemplo del MBot y vemos cómo a través de Makeblog podemos también interactuar con el mundo real. Hay varios ejemplos y maneras de hacerlo. Aquí vemos un ejemplo de programación de cómo el sensor ultrasónico de distancia, si calcula una distancia menor de 10, entonces el motor el condicional hace que vaya a menos 50 y 50 y el robot gire sobre sí mismo y evite el obstáculo. Por tanto, también son maneras de comprender los conceptos computacionales, las bucles, las condicionales. Y este proyecto también, con una visión artística, es una guitarra programada con Scratch 1.4, con tres tipos de guitarra: una guitarra que toca 5 notas, el Smoke on the Water,
otra que toca una modalidad en el deslizador que toca la guitarra automática con las notas ya prediseñadas, o una guitarra de animalillos en función del sensor de luz, si hay luz animales de día, y si el sensor de luz no tiene suficiente luz, animales de la noche. Son maneras de hacer elementos divertidos, artísticos, y a través de material reciclado, y en este caso utilizando la Pico Board y una Raspberry Pi. En definitiva, es una actividad innovadora, y esta actividad fue publicada en la revista Cultura y Educación en el año 2017 como una actividad innovadora interesante, también aplicada en el contexto de la educación primaria, en educación artística, con elementos interdisciplinares. Por otra parte, tenemos otras tecnologías emergentes como la realidad aumentada. En este caso, este proyecto lo que se realizó fue arquitecturas de arte íbero, que es la zona donde estaban estos estudiantes. En la diapositiva vemos a la cierva de Caudete, hay otras como la bicha de Balazote, la dama oferente del Cerro de los Santos, hay caballos, en fin, todos son piezas funerarias. En definitiva, este proyecto permitió que los estudiantes se motivaran al tener estas figuras. Estudiantes de magisterio pudieron hacer fotogrametría con el 1, 2, 3 de Catch en el museo, hicieron numerosas fotos, luego obtuvieron el objeto 3D a través del Google SketchUp, lo importaron a Augmented Author y por tanto obtuvimos el modelo 3D, y en la escuela primaria en distintos grupos iban obteniendo información de las distintas figuras y creando grupos, trabajos y avanzando en lo que es la unidad didáctica centrada en los pueblos prerromanos, celtas e íberos. Por tanto, tenemos aquí una oportunidad de motivar al alumno y tener una visión e información de los objetos en la propia mano. Luego la realidad aumentada que tenemos aquí está muy bien, y la virtual todavía también se puede aplicar. Aquí vemos otro ejemplo de un contenido más relacionado al mundo. Este objeto ya está obtenido de la red, el anfiteatro Fabio, el Coliseo Romano, y también tenemos una posibilidad de manipularlo y a buscar información y motivar a los estudiantes con estas tecnologías. También hay gincanas, búsquedas del tesoro, como esta que ven aquí, con obras artísticas europeas, que también nos permitían que los estudiantes buscaran en el patio con los tabletas o móviles las distintas obras, tuvieron una especie de búsqueda del tesoro, y conforme adquirían esta información en clase, luego buscaban información de estas obras, el estilo pictórico, la historia, el autor. En definitiva, también en educación artística permite un dinamismo adecuado y fantástico, con la ubicuidad y la realidad aumentada. Todo este planteamiento innovador lo podemos fundamentar con el método de proyectos, que ya nos lo acuñó Kilpatrick en The Project Method, con actividades de todo corazón en la sociedad democrática, como decía, y el Purposeful Act of Learning, es decir, la intencionalidad del alumno y con un planteamiento activo y aprender haciendo. Este aprendizaje en proyectos es una metodología que se evalúa en proyectos reales interdisciplinares centrados en el alumno, destacando básicamente el papel activo del alumno, la indagación, búsqueda de información, como hemos visto anteriormente en el arte íbero, hemos visto en las obras de Picasso, del Velázquez, que tienen que buscar información, indagar, hay un problema que tienen que resolver y un producto, como en estos casos que hemos explicado, esa guitarra, por ejemplo. En definitiva, son proyectos que se van haciendo, y desde el punto de vista pedagógico la sustentación de esta innovación educativa nos viene de la metodología de proyectos en este caso, aunque podría haber también otros métodos. Un proyecto también innovador es el uso, el trabajo con los pingüinos de la Antártida, también en un centro de primaria. Pudieron indagar e investigar en relación a los pingüinos Adelia, comparándolos con el pingüino emperador, mutaciones, la anatomía, los depredadores. Por tanto, dentro de las ciencias naturales, en el reino animal, pues pudieron avanzar, también teniendo en cuenta la geografía en Cape Royds, en la Antártida, teniendo en cuenta el inglés, porque entrevistamos a una investigadora de la Antártida a través de Skype, porque tuvimos que traducir esas preguntas y respuestas. En definitiva, también educación ambiental con el cambio climático en la Antártida, porque esos investigadores están precisamente estudiando todo esto.
En definitiva, esta actividad tiene un carácter innovador porque además seguimos a través de cámaras la vida de de una pareja de pingüinos Adelia. Los estudiantes indagaron y comprobaron que tenían que ir a alimentarse al mar y uno se quedaba a cargo del nido. Ocurrieron eventos curiosos, como que la hembra abandonó al macho y se fue con otro macho. Entonces ocurrió que nació el polluelo. En definitiva, los estudiantes analizaron ellos mismos la información, ocurrieron una serie de circunstancias y esta fue una actividad innovadora premiada que fue impactante para los estudiantes y avanzó también en sus contenidos curriculares con un planteamiento interdisciplinar. Por tanto, es una innovación, un cambio orientado a una mejora, sistematizado, organizado, que propició esa novedad y beneficio en los procesos educativos. Por otra parte, vemos los planteamientos lúdicos con Minecraft Edu. Aquí vemos un entorno interactivo. Hoy en día se llama Minecraft Education Edition porque la licencia la compró Microsoft. Nos permite entrar en un mundo y entender distintos elementos educativos. En este caso se aplica una unidad de arquitectura y descubrimiento. Este artículo se publicó en el año 2015 en la revista Educational Technology and Society. Vemos que se exploraron las pirámides mayas, las pirámides de Egipto, los jardines de Babilonia, Torre Eiffel. Bueno, había una serie de edificios, de contenidos relacionados con historia del arte que nos permitió interactuar, incluso diseñar actividades innovadoras de colaboración en construcciones, acueductos romanos. En definitiva, hay una serie de beneficios aquí lúdicos interesantes. Por ejemplo, el Kahoot, dentro de la gamificación, también permite una innovación educativa, esa retroalimentación al hacer preguntas y respuestas en el aula, y la gran ventaja es que permite un diseño fácil al crear estas preguntas y romper con la monotonía del aula. Por tanto, la gran ventaja es la retroalimentación y en un juego, digamos, colorido, musical, que permite comprender si estamos entendiendo los conceptos teóricos y salir de esa monotonía. Por tanto, ese planteamiento lúdico es beneficioso e innovador, aunque cada vez menos innovador porque esta aplicación se utiliza ya muchísimo. Los videojuegos y educación también tienen un carácter innovador, complejo para aplicar en la educación formal porque lleva mucho tiempo. Permite tener en cuenta historia del arte, las unidades, aunque hay un problema con el hecho contrafactual de que es posible que lo que ocurra en el juego no sea fiel a lo que ocurrió realmente en la historia, que gane el que perdió en la historia realmente gane en el juego. Aunque ya decimos que para la ambientación, la motivación y entender unidades, mapas y situaciones, pues puede ser interesante este tipo de juegos de estrategia en tiempo real y se pueden hacer actividades innovadoras en el área, en ciencias sociales, historia. También para actividades relacionadas con ciencias naturales se pueden aplicar y tener en cuenta juegos como es este Sin Earth, que tenía en cuenta la terraformación de planetas, cómo crear una atmósfera, y el clásico y conocido Oregon Trail, que a través de un juego basado en la historia de los colonos, la geografía en Estados Unidos y la gestión de recursos para llegar vivos a la ciudad de Oregón, pues era bastante interesante y adictivo para toda una generación en Estados Unidos y consiguió integrar ese equilibrio entre diversión y actividades educativas. Por tanto, ahí hubo un planteamiento y desde luego todavía se está explorando las posibilidades lúdicas en los contextos educativos como una innovación educativa. Hay otros ejemplos de éxito como el Carmen, ¿dónde está Carmen Sandiego? Para la geografía, y otros programas y aplicaciones interesantes como Conejo Lector, Math Blaster, Humongous, Dr. Brain. En definitiva, hay una serie de aplicaciones que han tenido éxito y podemos destacarlas para los procesos educativos. Vemos aquí un ejemplo interesante, que a mí me lo parece bastante, que es el segundo artículo más citado del profesor Lee Shulman, que es un profesor de Stanford, el más citado en ciencias de la educación, podríamos decir el más prestigioso en el mundo educativo. Por ejemplo, Howard Gardner tiene más citas que él, pero en realidad es un psicólogo.
En su segundo trabajo más citado, con nada menos que 24.000 citas, vemos que destaca el ejemplo de una profesora que es una profesora de literatura. Y resulta que describe la brillantez de esta profesora con un planteamiento y una manera de trabajar centrada en el estudiante, basada en discusiones, reflexiones, incluso con estilo socrático. En definitiva, un planteamiento activo, que es lo que vamos buscando en que desde un punto de vista metodológico se lleve a cabo en el aula. Esta manera de trabajar supone una mejora indiscutible. Sin embargo, quiero destacar en la anécdota que destaca el profesor Schulman que cuando esta profesora se ve forzada a impartir una asignatura que no domina tanto, la gramática, y no tiene preparación, lo que ocurre es que se va a una zona de confort que es la lección magistral, mecánica, buscar lo sencillo y de esta manera solventar su problema de ansiedad. Por tanto, quiero destacar que en ocasiones la innovación educativa, los planteamientos activos, la innovación, la interacción, necesita de una formación del profesorado, un profesor que se sienta seguro, formado y con entusiasmo, con ganas de hacer cosas. Por tanto, posiblemente el elemento clave que permita superar todos los obstáculos de la innovación sea esa buena formación, ese entusiasmo y tener un dominio y una buena formación. En cuanto haya un poco de ansiedad del profesor, que se siente inseguro, que tenga problemas, que vea que tiene que diseñar muchas cosas y le cuesta mucho trabajo, irá a una zona de confort y acudirá a la teoría y al modelo tradicional de la enseñanza, que se basa en esa lección magistral, con que se emite una información en una sola dirección y permite menor interactividad y dinamismo por parte del estudiante. Con todo, espero que les haya parecido interesante el contenido basado en estas referencias y muchas gracias por su atención.